Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. A continuación vamos a ver brevemente un poco acerca de los adverbios de lugar. Entonces, durante este semestre se enfoca mucho la materia en el uso de los adverbios. Y ya les había comentado anteriormente que existen diferentes tipos de adverbios para diferentes tipos de funciones. Entonces, en general, los adverbios, como ya lo expliqué antes, son palabras que acompañan a verbos, acompañan a adjetivos e incluso acompañan a otros adverbios para agregarles algo más. Entonces eso es lo que hacen los adverbios en general. Eh, en la lección anterior vimos adverbios de modo y les explicaba yo que los adverbios de modo lo que hacen es acompañar a un verbo para indicarnos de qué modo, valga la redundancia, de qué modo se lleva a cabo la acción. En este caso vamos a ver los adverbios de lugar. Entonces, dice ahí la definición, adverbios de lugar. Los adverbios de lugar nos indican dónde ocurre una acción. Es decir, en qué lugar sucede. Entonces, los adverbios de lugar complementan a un verbo, porque los verbos son los que expresan la acción de un enunciado. Y lo que hacen es darnos información acerca de dónde ocurre la acción. Normalmente, como les acabo de comentar, se colocan después del verbo principal del enunciado o después del complemento. Por ejemplo, we camped under a huge tree. We camped under a huge tree. Acampamos debajo de un árbol enorme. Entonces, en este caso, el adverbio de lugar under acompaña al verbo camp, acampar, para indicarnos que la acción se llevó a cabo debajo de un árbol enorme. El adverbio under nos da información sobre dónde sucedió la acción. Ahora, ¿qué más? Dice, los adverbios de lugar pueden indicar dirección. Por ejemplo, up significa arriba, down hacia abajo, around alrededor, north al norte, south al sur, east al este y west al oeste. Por ejemplo, dice el primer enunciado, there is a fire north of town. There is a fire north of town. Hay un incendio al norte de la ciudad. En este caso, north, como adverbio de lugar, nos está indicando la dirección donde ocurrió el incendio, al norte de la ciudad. El otro ejemplo dice, Jorge looked down and saw a coyote. Jorge looked down and saw a coyote. Jorge miró hacia abajo y vio un coyote. Nos está indicando down en qué dirección miró Jorge. ¿Hacia qué dirección? Hacia abajo. Entonces vamos a continuar. Dice, también los adverbios de lugar pueden referirse a distancias. Por ejemplo, near significa cerca de, far, lejos, nearby, cerca del locutor. El adverbio de lugar nearby por lo general se utiliza para indicar que algo está cerca de la persona que está hablando. Ese es el locutor. Y away, que también significa lejos, pero estamos hablando más bien de geográficamente lejos. Es decir, usamos away para decir que algo ocurrió en otro lugar que no es este lugar, en otro lugar, lejos. No sé dónde, simplemente sé que es lejos. Ejemplos, my brother's house is nearby. My brother's house is nearby. La casa de mi hermano está cerca. Utilizo el adverbio nearby porque estoy diciendo que la casa de mi hermano está cerca de mí, está cerca
está ubicada cerca de donde yo estoy. ¿De acuerdo? Dice mi segundo ejemplo, I live very far from here. I live very far from here. Vivo muy lejos de aquí. Entonces utilizo el adverbio far para indicar distancia. El lugar donde yo vivo está lejos, a una gran distancia de aquí donde me encuentro actualmente. Ahora, muchos adverbios de lugar nos indican dónde ocurre una acción en relación con un objeto o con un lugar. Entonces usamos un objeto o un lugar como referencia. Por ejemplo, below, debajo de, between, entre o en medio de, above, encima de, behind, detrás de, through, a través de, around, alrededor de, y towards, hacia. Por ejemplo, we parked behind the restaurant. We parked behind the restaurant. Nos estacionamos detrás del restaurante. Yo estoy usando el restaurante como punto de referencia para expresar dónde nos estacionamos. We parked behind the restaurant. En este caso, después del adverbio behind, necesito un lugar o un objeto que sirva como referencia. Es decir, no puedo decir nada más we parked behind. Ocupo detrás de qué. ¿Se entiende? ¿Detrás de qué o detrás de quién? Entonces, we parked behind the restaurant. Ese es mi punto de referencia. Dice mi segundo ejemplo. Viviana ran towards her mom. Viviana ran towards her mom. Viviana corrió hacia su mamá. El adverbio towards nos indica en qué dirección corrió Viviana. ¿Corrió hacia quién? Hacia su mamá. Hacia la dirección en la que se encontraba su mamá. Ese es towards, hacia. Y, obviamente, al igual que en el ejemplo anterior, necesitamos un punto de referencia, que en este caso es su mamá. ¿De acuerdo? Ahora, dice los adverbios here, que significa aquí, y there, que significa allá, nos indican dónde ocurre una acción en relación con el locutor, es decir, la persona que habla. Ese es el locutor, la persona que está hablando. Here se usa cuando algo está cerca del locutor, mientras que there se usa cuando algo está lejos del locutor o no está a su alcance. Es una cuestión de distancia. Por ejemplo, your backpack is over there. Your backpack is over there. Tu mochila está por allá. En ese ejemplo se está utilizando el adverbio there porque la mochila no está a mi alcance. No está cerca de donde yo estoy como para poderla agarrar. Tengo que decir que está allá, porque de lo contrario estaría aquí. Dice mi segundo ejemplo. Nydia slipped and fell right here. Nydia slipped and fell right here. Nydia se resbaló y cayó justo aquí. Entonces, estoy usando el adverbio here, aquí, porque estoy justo donde Nydia se resbaló y cayó. ¿De acuerdo? Estoy justo en el lugar donde sucedió eso. Porque si no lo estuviera, si estuviera más lejos, entonces tendría que decir there. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el uso de here y there. Es una cuestión de cercanía con la persona que está hablando. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está algo de mí, del locutor, de la persona que está hablando? Dice, los adverbios que terminan en where expresan ubicación sin especificar un lugar o una dirección en particular. Por ejemplo, somewhere, en algún lugar, anywhere,
en cualquier lugar, nowhere, en ningún lugar o en ninguna parte, everywhere, en todo lugar, o como decimos en español, en todas partes. Entonces, ninguno de estos adverbios especifican exactamente en dónde ocurre algo. Esa es la particularidad de estos adverbios, los que terminan en where. Por ejemplo, dice una persona, I see these ads everywhere. I see these ads everywhere. Veo estos anuncios en todas partes. Igual nos puede pasar, ¿no? Que andamos por la ciudad y empezamos a ver anuncios, el mismo anuncio, el mismo póster o el mismo comercial en todas partes, ¿no? Como que pegaron un montón de pósters o de anuncios por todo el pueblo. Entonces dices tú, oye, pues veo estos anuncios en todas partes. I see these ads everywhere. Dice el segundo ejemplo, I can't find my wallet anywhere. I can't find my wallet anywhere. No encuentro mi cartera en ninguna parte. Entonces, eso es lo que nos indican los adverbios que terminan en where. Nos expresan una ubicación general sin especificar exactamente dónde. Porque si supiéramos exactamente en dónde o nos estuviéramos refiriendo a un lugar específico, pues simplemente diríamos el nombre del lugar específico, ¿no? Dice, los adverbios que terminan en words indican movimiento en una dirección en particular. Por ejemplo, forward significa hacia adelante. Backwards, por el contrario, significa hacia atrás. Upwards, hacia arriba, y downward, hacia abajo. Por ejemplo, the balloons slowly floated upwards. Los globos flotaron lentamente hacia arriba. Nos indican dirección. ¿En qué dirección flotaron los globos? Upwards, hacia arriba. Mientras que mi segundo ejemplo dice, Kevin stumbled and fell backwards. Kevin stumbled and fell backwards. Kevin trastabilló, también podemos decir tropezó, y se cayó hacia atrás. En este caso, el adverbio backwards me está indicando la dirección en que cayó Kevin. ¿En qué dirección cayó? Hacia atrás. Backwards. Y luego, acá al final les pongo una tablita de adverbios de lugar y ejemplos porque hay más. Hay más adverbios de lugar. Por ejemplo, abroad. Abroad, que significa en el extranjero. Por ejemplo, my sister studies abroad. Mi hermana estudia en el extranjero. Downstairs, en el piso de abajo. Por ejemplo, the bathroom is downstairs. El baño está en el piso de abajo. Por el contrario, upstairs significa en el piso de arriba. Por ejemplo, I left my phone upstairs. Dejé mi teléfono en el piso de arriba. Indoors, bajo techo. Por ejemplo, the concert will be indoors. El concierto será bajo techo. Por el contrario, outdoors es lo opuesto, al aire libre. Es lo contrario de indoors. Ejemplo, the kids should play outdoors. Los niños deberían jugar al aire libre. Siguiente dice inside, adentro, específicamente adentro de un edificio o adentro de un objeto. Por ejemplo, they're waiting for you inside the house. Te están esperando adentro de la casa. Por el contrario, outside es lo opuesto, afuera de un edificio. The dogs sleep outside. Los perros duermen afuera. Se entiende que cuando decimos outside, estamos hablando de que duermen
en el ejemplo específico este de the dogs sleep outside, usamos outside porque se sobreentiende que cuando decimos the dogs sleep outside, los perros duermen afuera, estamos hablando de afuera de qué, afuera de la casa, ¿no? O sea, que no duermen dentro de la casa, que duermen afuera, en el patio. Y finalmente, in, que es en o dentro de. Por ejemplo, I waited in the car. Esperé en el carro. Y por el contrario, out, hacia afuera. Ejemplo, he ran out. Él corrió hacia afuera. Entonces, los adverbios de lugar son interesantes porque nos proporcionan información que nos amplía el panorama de lo que estamos diciendo o de lo que estamos leyendo o de lo que estamos escuchando. Entonces, a continuación vamos a ver los ejercicios relacionados con este tema que ustedes van a realizar esta semana. Bien, entonces aquí están los ejercicios y actividades para esta semana. Y el ejercicio número 1 de adverbios de lugar nos dice instrucciones. Reacomoda las palabras para formar enunciados con adverbios de lugar. Entonces es una serie de enunciados donde las palabras, los elementos que conforman los enunciados están en desorden y ustedes los tienen que escribir de nuevo, pero ahora en orden. Por ejemplo, dice número 1, is, bar, my favorite y over there. Entonces este es un enunciado corto, es un enunciado breve, es más sencillo de acomodar. Entonces yo ya lo resolví ahí para ustedes y el enunciado debe leer my favorite bar is over there. Mi bar favorito está por allá. Entonces ahí tenemos que identificar de qué estamos hablando porque ese es el sujeto. En este caso el sujeto es my favorite bar, mi bar favorito. Después el verbo, que en este caso es el verbo be, es decir, is, my favorite bar is. Y finalmente el adverbio de lugar se coloca después del verbo, over there, is over there, está por allá. Así como en el número 1, vamos a hacer lo mismo con los otros 9 enunciados que están en desorden y que componen este enunciado. En realidad, la mayoría de estos enunciados son sencillos. Si vamos identificando dónde deben de ir los elementos, ¿no? Primero, de qué estamos hablando, el sujeto, después el verbo y después el adverbio de lugar. Prácticamente ese es el orden que siempre se sigue. Entonces, ahí tenemos otros 9 enunciados como ese que deben de realizar. Y luego tenemos el ejercicio número 2. Ahí no sé por qué dice número 1, le tengo que corregir. Pero es el número 2 y dice lo siguiente: instrucciones, completa los enunciados utilizando el adverbio de lugar correcto de la lista siguiente. Entonces tenemos ahí varios adverbios de lugar con los que ustedes van a completar los enunciados que están incompletos a continuación. Entonces dice ahí, ¿cuáles adverbios de lugar tenemos? Bueno, tenemos inside, north, forward, above, near, there, abroad, far away, upward y toward. Entonces, en realidad, el adverbio away se usa frecuentemente junto con el adverbio far para formar un nuevo adverbio que es far away. Y realmente, muchachos, la traducción al español de la expresión far away es muy lejos. ¿No? Muy lejos. Far away. Bastante lejos. Pero vamos a ver el primer ejemplo o el primer enunciado que dice number 1. Alice is going to Germany. Dice, Alice va a ir a Alemania. Alice is going to Germany. She will stay there for 2 weeks. Entonces, este enunciado, obviamente ahí donde está la palabra there, pues estaba el espacio en blanco. Dice, ella se quedará ahí
there durante 2 semanas. Entonces, muchachos, el contexto, es decir, el resto del enunciado, es lo que les va a aclarar a ustedes cuál es el adverbio de lugar más adecuado para completar el enunciado. Así como hay otros 9 enunciados que ustedes deben de completar. Y esos son en sí los ejercicios para esta semana. Entonces, no hay mucha complicación con el tema de los adverbios de lugar. Yo sé que hay algunos que se parecen mucho en su significado. Sin embargo, yo traté en la nota de aprendizaje, que es la explicación que les acabo de dar anteriormente, traté pues de darle un poco de matiz a los diferentes adverbios que se parecen un poco para que los puedan distinguir entre ellos, ¿sí? Entonces, sí hay una ligera diferencia entre algunos de ellos, ¿no? Ya vimos en el último cuadrito, ahí trato de ser claro en la diferencia entre inside e in y outside y out, ¿sí? Por lo general, inside y outside se utilizan cuando hablamos acerca de dentro y fuera de un edificio o de un lugar o de un objeto, inclusive, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte, ¿no? De tal manera, muchachos, que bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar con esta explicación. Espero que les sirva mucho para realizar sus ejercicios con éxito esta semana. Y ya lo saben, si tienen dudas, comuníquense conmigo por el chat. Les agradezco su tiempo y que hayan escuchado y visto este video. Y seguimos en contacto en cualquier momento. Gracias, que tengan excelente día.